Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del momento en que estén observando esta presentación. Le damos la bienvenida a esta presentación de nuestro curso denominado Cómo liquidar una pensión sin ser un experto. ¿Por qué se le denomina así? Sabemos que la liquidación de pensiones tiene varias fórmulas, aunque a veces no son complejas, pero requieren de mucho conocimiento en cuanto a la parte de Excel para desarrollar una hoja electrónica adecuada, de tal manera que sea flexible, que no sea compleja para quien va a hacer la liquidación. Por eso vamos a ver con esta presentación cómo poder liquidar una pensión sin que usted tenga que ser un experto. Es una herramienta que se llama Subpensión Plus 2018 y es un liquidador profesional de pensiones, en el cual vamos a ver cuáles son los liquidadores que el software incluye. Como podemos observar, nuestro software cuenta con 8 liquidadores. Entre ellos están cómo liquidar una pensión o indemnización sustitutiva, que en sí son prácticamente 2 liquidadores porque cada uno tiene su propia liquidación. Cómo realizar reliquidaciones de diferencias pensionales. ¿En qué consiste? Consiste en que una vez identificado cuánto es el valor de la primera mesada y detectando de que esa mesada es superior a la liquidada por Colpensiones, entonces colocamos simplemente el valor liquidado por nuestro software, en este caso que sean 2 millones de pesos, y asumir que Colpensiones liquidó esta persona con 1.500.000. Luego simplemente se le dice de qué fecha a qué fecha se le va a hacer la reliquidación. Se le dice con cuántas mesadas se van a liquidar y a qué fecha se va a hacer la reliquidación. Simplemente se le dice imprimir e inmediatamente nuestro software nos muestra a nosotros para esa liquidación cuánto es el valor total de las mesadas que quedaron pendientes desde el 2012 hasta el 2018, cuánto también es el valor de cada una de esas mesadas indexadas y cuánto sería el valor a reconocer, como en este caso 46 millones de pesos es el valor de las mesadas pendientes, las mesadas indexadas, es decir, traídas desde el 2012, 2013, así hasta la fecha actual, equivalen a 8 millones de pesos y las mesadas a reconocer equivalen a 54 millones de pesos. Ya con esto nosotros podemos proceder simplemente a hacer la impresión o enviarla a nuestro archivo de Word. También podemos hacer la liquidación de retroactivos pensionales. Aquí simplemente nosotros decimos desde qué fecha hasta qué fecha queremos liquidar esos retroactivos. Le decimos acá, por ejemplo, que el valor de la mesada pensional del 2005 es de 2.500.000 y procedemos, en este caso ya, a hacer la liquidación. Si se requieren que se hagan liquidación de intereses, pues tenemos la opción de liquidarlo con una tasa de interés fijo o simplemente con la tasa de interés del periodo. Por ejemplo, liquidemos con la tasa de interés del periodo. Y hay otra opción, bueno, aquí le decimos desde qué fecha queremos que se empiecen a liquidar los intereses de mora. Aquí nosotros vamos a liquidar desde el 1 de enero del año 2005, pero acá decimos que a partir de junio del 2005 empiece a liquidar intereses de mora. Pero si en este periodo del 2005 al 2010 ya hubo un periodo donde se liquidó mesadas, entonces se colocaría, por ejemplo, supongamos que del año 2009 al 2010 ya se liquidaron esas mesadas y solamente queremos liquidar desde el 1 de enero del 2005 hasta el 2008. Y queremos empezar a cobrar los intereses de mora de esos periodos. Entonces aquí le colocaríamos esas fechas. Él automáticamente nos sugiere que se va hasta el 31 de octubre del 2010, como aparece allí, y procedemos entonces a imprimir. Inmediatamente obtenemos la liquidación y observemos que él nos dice a nosotros que son 110 millones de pesos de mesadas, ¿sí? Intereses de mora 114
y el valor total serían de 224 millones. Podemos observar en la liquidación entonces aquí que a partir del 2008-0101, tal como lo indicamos, simplemente no empezaría a cobrar mesadas, pero empiezan a cobrarse como tal los intereses de mora sobre esas indexaciones que están pendientes. También tenemos un liquidador supremamente rápido que es el de incrementos por personas a cargo. Es muy sencillo, simplemente se le dice de qué fecha a qué fecha se le va a hacer la liquidación, cuántas mesadas se van a liquidar, si tiene cónyuge, y los hijos hasta qué fecha máximo se le cobraría lo que es la parte de el incremento pensional. Y aquí podemos hacer la liquidación para, si queremos saber cuánto es el total de todos los incrementos pensionales, le decimos que todos, o si le decimos solamente imprímame el del cónyuge, o solamente el del número, el del hijo 1, o el del hijo 2, entonces con eso nosotros podemos hacer toda la liquidación como tal. Aquí le decimos cómo vamos a cobrar las tasas de interés y listo, simplemente decimos imprimir. Aquí podemos observar entonces la liquidación para el hijo 2. Para el hijo 2 solamente serían 891.000 pesos y el valor del interés de mora correspondiente a ese periodo sería de 479.000 pesos para un total de 1.370.000 pesos. Y así para cada uno de ellos podemos imprimir para el total, para el cónyuge, para el hijo 1, 2 o 3. Igual tenemos otros liquidadores, que es aportes a pensión sin pagar, que es simplemente aquellos aportes que un empleador dejó por mora de pagarle al empleador, al empleado, y se le tiene que hacer la liquidación de los aportes junto con los intereses de mora. Aquí también es un interés de mora sobre un capital fijo, es decir, es un liquidador para liquidar, por ejemplo, pagarés, letras, indexar un valor, extraer un valor, un salario, una mesada, por decir el caso del 2010 al 2018, o desindexar un valor es hacer todo lo contrario, es como una mesada, por decir el caso del 2010 equivale al 2008 para hacer alguna liquidación de algún retroactivo. Muy bien, vamos entonces ahora a ver cómo se hace una liquidación de una pensión. Entonces ingresamos acá, él nos muestra a nosotros el área de trabajo. Esta área es donde nosotros vamos a capturar la historia laboral. La historia laboral normalmente se encuentran en PDFs o puede ser que se encuentren en archivos externos, impresos, tales por ejemplo como los bonos pensionales, los bonos públicos que se entregan de los ministerios o de las entidades públicas, y puede ser también que se entreguen impresos en archivos o impresiones de los fondos privados. En el caso por ejemplo de los fondos privados es porque se desea que una persona que está en un fondo privado se le quiera hacer una simulación con Colpensiones, entonces se tomaría la historia laboral de ellos y se trasladaría para acá. Entonces veamos qué herramientas tenemos nosotros para eso. Hemos desarrollado una plantilla para poder digitar rápido una historia laboral, por ejemplo de fondos privados, o también puede servir de las historias laborales que se imprimen de las entidades públicas, donde esas entidades simplemente dicen cuál es el año y el mes, y el salario con sus factores salariales si es del caso, para trasladarla. Esos archivos por lo general están en PDF, pero son archivos que no son fáciles trasladarlas a alguna parte, entonces por lo general esos archivos hay que copiarlos manualmente, pero hemos desarrollado esta herramienta para que usted lo pueda copiar fácil. Observen que normalmente la estructura que ellos entregan es año, mes y el salario, pero la estructura con la que tenemos que venir hacia acá es esta: fecha inicial, fecha final, salario y número de semanas. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos manualmente digitar la historia en su pensión plus, tendríamos que venir a decir, por ejemplo, para enero del 91, tendríamos que digitar en el software de enero 1 del 91 al 31 de enero del 91 y así sucesivamente. Entonces esa digitación se vuelve muy engorrosa, y veamos cómo podemos a través de esta plantilla nosotros hacer eso
más rápido. Le decimos nueva historia laboral, le decimos, por decir el caso, vamos a digitar una historia de esa historia del fondo privado del 2010-0101 hasta el 31 de diciembre del año 2017. Automáticamente el sistema pues nos abre a nosotros una plantilla donde lo único que tenemos que hacer es ponernos a digitar los salarios, ¿sí? Entonces vamos a tratar de llenar esta información del 2010 hasta el 2018 con algunos salarios. Bien, ya tenemos nuestra historia laboral digitada, que es muy sencillo, es tomar la historia laboral y simplemente vamos digitando los valores. Nosotros ya los tenemos acá digitados, pero recuerden que nosotros necesitamos llevar esta información a nuestra historia laboral en un modelo, en una estructura diferente. Pero ya tenemos lo más importante, que es digitada la historia laboral. Cuando vamos a digitar entonces nosotros aquí una historia laboral, lo primero que le decimos es que vamos a digitar una nueva historia laboral y llenamos la información de nuestro cliente. Ya tenemos nuestra historia, simplemente le decimos cerrar, perdón, la identificación de nuestro cliente, tenemos aquí la información lista para trasladar. Entonces venimos acá, entonces observen que tenemos que tenerla en esta estructura. Nuestro software con esta plantilla especial diseñada de Pension Plus, lo que hace es que le decimos aquí ahora crear la historia laboral. Presionamos simplemente este botón y el sistema ya nos creó nuestra historia laboral. Ya aquí en esta forma lo único que tenemos que hacer es seleccionar la información que nosotros queremos trasladar, le damos un copiar y venimos a nuestra historia acá y le decimos pegar. Ya tenemos esta historia laboral. Solamente se puede copiar y pegar los archivos que nosotros a ustedes les podamos decir que lo pueden hacer. Ustedes no pueden trasladar historias laborales de otras estructuras completamente diferentes porque pueden dañar el software. Entonces eso es muy importante que lo tengan. Muy bien, entonces observen que aquí ya trasladamos esta historia laboral cuando es de fondos privados. Pero también sirve para que usted pueda digitar las historias que le entregan las entidades públicas en los bonos. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente lo que tienen que hacer es también decidir aquí de qué periodo a qué periodo es que necesitan llenar la información y pueden simplemente llenar valor por valor, por ejemplo 2 millones, le damos enter, 2.300.000 y así sucesivamente, se llena toda la información, pero lógicamente estaba haciendo es para que usted observe que simplemente es digitar la información. Bueno, pero ahora vamos a ver las historias normalmente en que vienen. Entonces para este caso vamos a cerrar entonces esto y vamos al programa. Tenemos entonces nuestra historia laboral preparada para recibir la información. Muy bien, donde normalmente nosotros tenemos los datos, los tenemos en un PDF. La idea es que, bueno, esta historia entonces laboral es descargada de Colpensiones. Normalmente ustedes tienen la información ahí, pero también la tienen impresa. La idea es que para que ustedes puedan tener una liquidación en media hora, soliciten o descarguen de su cliente la historia laboral de Colpensiones. Muy bien, porque con esto van a observar cómo tenemos nosotros la información supremamente rápido. Ok, pero primero vamos a observar esta historia, cómo se encuentra. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta, puede que varias personas ya conozcan esto, pero es importante para los usuarios que no lo conocen. Normalmente tenemos nosotros la información de la historia laboral de Colpensiones. En la primera parte nosotros tenemos el resumen de las semanas cotizadas por empleador, donde aparece entonces desde qué fecha hasta qué fecha, para ese patrono determinado, por ejemplo Gases IND de Col SA, ¿sí? Con qué salario fue en ese periodo, el número de semanas, número de licencias, luego simultáneas y luego el total de semanas. Pero normalmente la historia laboral del 67 hasta el 94 se encuentra mal digitada. Observen que aquí está diciendo que el último salario es del 68 al 75 y con eso no podemos ni se puede hacer una liquidación. Y luego del 75 hasta 1994 tampoco se pueden hacer liquidaciones, hay que abrir esos periodos. Pero del 95 en adelante sí se encuentra la historia laboral detallada. Observe que aquí
Ya después del resumen de semanas hay un paquete que se llama detalle de pagos efectuados a partir del 95. Por lo tanto, nosotros sí podemos hacerle un detalle o de identificar si efectivamente esos salarios han sido correctos o el número de semanas han sido reportados correctamente. Pero el resumen no nos sirve para los periodos del 67 al 94. Observe que entonces se estaría diciendo que para un número de semanas de 352 se liquidaría con 2.430 pesos, ¿sí? Entonces no puede ser que se vaya a liquidar luego al mes siguiente con 290.000 pesos. Entonces ya sabemos que eso no se puede hacer. Afortunadamente a partir de diciembre del año 2017 ya Colpensiones empezó a agregar en teoría las semanas, el detalle de pagos efectuados ya anteriores al 95 como tal aquí, aunque viene en un formato completamente diferente al del resumen que se observó en la parte de arriba. Pero entonces aquí sí está él mostrándonos el detalle. Sin embargo, yo sugiero que si la persona tiene algún detalle o algún soporte del pago de esos periodos, le haga la confrontación para evitar que pronto ellos sigan cometiendo errores en esos periodos. Sin embargo, inicialmente es un buen ejercicio poder hacer la liquidación con eso. Entonces, para nuestro ejercicio vamos a tener en cuenta lo siguiente. Para poder trasladar la información, vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es que de este resumen solamente vamos a trasladar la información del 95 en adelante. Y luego vamos a proceder aquí en la parte más adelante, donde dice detalles de pagos efectuados anteriores al 95, vamos a tomar entonces la información la anterior al 95, entonces de eso lo vamos a llamar como la historia tradicional. Entonces vamos a hacer el traslado desde el archivo de PDF, vamos a capturar la información en dos partes, primero del 95 en adelante y luego del 95 hacia atrás. Muy bien, entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener el archivo abierto y vamos a abrir también un archivo de bloc de notas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la historia del año 95 y la vamos a guardar en un archivo de texto, ¿sí? Entonces, venimos acá y vamos a trasladar esa información. Aquí está. Seleccionamos, copiamos, y venimos a nuestro archivo y le damos Enter. Como la historia laboral no está solamente en una hoja, le damos Enter. Y procedemos a ir a la siguiente para trasladar la información que falta. Muy bien, y este archivo lo vamos a guardar en la carpeta de trabajo donde nosotros estamos trabajando. Aquí. Y yo le voy a dar este nombre, HL D95, o sea, historia laboral después del 95. Es lo único que hay que hacer. Aquí lo guardamos. Muy bien, cerramos este y abrimos otro bloc de notas para copiar en este otro la información del año 67 hasta el 94. Para ello entonces vamos a ir a este título donde dice detalle de pagos efectuados anteriores al 95. Procedemos entonces a seleccionar solamente esta parte, copiamos, vamos a nuestro archivo, verificamos que se traslade en el mismo orden que aparece ahí,
fecha inicial, fecha final, salario y número de días. Y ahora trasladamos nuevamente esta otra. Ya seleccionamos y copiamos y pegamos entonces nuestra historia laboral acá y ahora lo guardamos en una carpeta de trabajo y le vamos a decir HL, o sea, historia laboral antes del 95. Este es el nombre que le estoy dando yo. Muy bien, cerramos. Ya tenemos en este momento nosotros capturada la información. Así como tenemos esos dos archivos, también podemos tener, como les dije, combinación de información que no se encuentre ahí, pero que se encuentra en bonos. Entonces tenemos todos los medios para traer la información y traerlo a nuestro programa. Ustedes ya vieron cómo se trasladaba pues la información cuando es de bonos y de fondos privados. Bien, ahora vamos a ver cómo traemos entonces ese archivo, esos archivos. Le decimos menú, le decimos aquí historia laboral posterior al 95 y le decimos que traiga nuestro archivo. Traemos la historia laboral después del 95 y ya la trasladamos. Ahora traemos la información tradicional hasta el 94, que en este caso sería HLA95, o sea, antes del 95, y la trasladamos. Observen que hay algo interesante que hace nuestro programa, y es de que él deja ya en orden cronológico toda la historia laboral. Ustedes no se tienen que poner a trasladar información. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes lo único que necesitan es liquidar la historia laboral. Nosotros les suministramos la herramienta para que usted pueda trabajar. Pero ahora viene lo siguiente, tenemos que desglosar del 68 al 72 con este salario, del 73 al 75 este salario, del 75 al 76 este salario. Bueno, no nos preocupamos porque nuestro software se encarga de trasladar eso y abrirlo como tal. Listo, ya tenemos aquí el archivo trasladado y abierto año por año. Observen que aquí dice que el registro 1 lo abrió efectivamente en 5 registros, porque viene desde el 68 hasta el 72 con 1.290 pesos de salario. Aquí lo que vamos a observar es que Colpensiones en todo esto nos dijo que tiene 1.582 semanas, pero nuestro programa nos dice que él encontró que todos estos rangos suman 1.588 con 14 semanas y que existen diferencias en 5 con 43 semanas para que tratemos de identificar si efectivamente Colpensiones tiene la razón o no. Entonces él aquí, simplemente ¿qué hacemos? Buscamos estos periodos a ver qué fue lo que sucedieron. Observemos que aquí en el 99, de enero a abril, dice que hay una diferencia de 11 con 14 semanas y aquí en el periodo de agosto del 99 existe una diferencia de 4 con 29 semanas. Lo que hay que hacer es ir al detalle simplemente y observar si ese mes de agosto se trabajó o no se trabajó, o si fue que descontaron semanas por intereses de mora o algo así. Una vez que ya tenemos identificado eso, bueno, algo muy importante es de que el programa tiene aquí una herramienta para la persona que liquida, porque usted puede decirle, dígame cuántas semanas se encontraban a julio 25 del año 2005, y él dice que hay 1.588 semanas, o que cuántas había al 1 de abril del año 94. ¿sí? Entonces él nos dice automáticamente que había 1.321,57 semanas, para que de tal manera la persona pues no tenga que ponerse a hacer esa suma con calculadoras y empezar a tratar de sacar proporciones ni nada. Bueno, una vez que tenemos eso, entonces vamos al menú y ahora sí le decimos que proceda a hacer la liquidación. Decimos trasladar. Y ya entonces el programa nos trae el nombre de nuestro cliente y le damos un clic aquí para que seleccionemos
¿con qué norma vamos a hacer la liquidación? Entonces observen que tenemos del régimen de transición, ley 100, 797, servidores públicos, que siempre se liquidarán al 75%, para pensión de sobrevivientes y otros. Bueno, para nuestro caso, entonces vamos a elegir la ley 797 y entonces vamos a decirle aquí en tiempo a liquidar podemos escoger entre toda la vida, 10 años, 2 años, último año, tiempo que faltare o cualquier otro tiempo, 6 meses y los últimos 20 años. Muy bien, vamos a decirle que nos haga la liquidación de toda la vida y aquí vamos a decirle que nos haga la liquidación al 31 de marzo del año 2018. Y el IPC, bueno, este siempre lo dejamos IPC base 2008. Decimos aquí simplemente calcular y él nos dice, bueno, aquí en la parte de arriba tenemos un campo de observaciones para que nosotros le coloquemos cualquier observación que necesitemos que quede impresa. Y ahora sí le decimos imprimir. Como observan, ya tenemos la liquidación. Entonces, para toda la vida, el IBL dio 1.494.000 y la tasa de reemplazo dio el 72,04 y la primera mesada dio 1.076.000. Vamos a ver cómo quedaría para los 10 últimos años. Y bien, aquí en este caso nos da con 1.343.000. Por lo tanto, esta es la mejor liquidación. Supongamos que Colpensiones a este cliente lo liquidó con 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Entonces le decimos aquí liquidar diferencias. El sistema nos trae entonces el valor de la liquidación con nuestro programa automático. Le decimos que fue 1.000.000 de pesos. Bueno, y asumiendo de que esa liquidación fuera desde el 2012 hasta el 2018, ¿sí? Que sabemos que lo liquidamos fue a la fecha actual, pero es para que ustedes conozcan esta parte, que ya la vimos al comienzo también, pero aquí es ya directamente desde la liquidación. Aquí le decimos que traiga toda esta liquidación a esta fecha. Decimos simplemente imprimir y él ya nos trae la liquidación. Entonces nos dice que desde el 2012 hasta la fecha, ¿sí? Entonces, con una diferencia de, por ejemplo, en este primer año, en el 2012, hay una diferencia mensual en la mesada de 343.000 pesos y para ese año son 3.781.000 de diferencia. Entonces, ya los toma y adicionalmente, entonces, a través del IPC, desde esa fecha hasta la fecha actual, va a indexar o genera indexación de 1.104.000 pesos. Así, entonces, el valor total fueron 37 millones de pesos y de indexaciones fue de 5.611.000 y el total son 37.314.000. Como observan, la liquidación fue supremamente rápida y ya ustedes simplemente pueden hacer la impresión de acá, exportar a Word. Vamos a abrir un archivo de Word. Y aquí, entonces, vamos a nuestro programa. Dice que ya podemos trasladar la información. Y simplemente pegamos y le damos un formato al archivo que nosotros les enseñamos para que ustedes puedan ver cómo queda organizado el archivo. Cuando estamos hablando de esto, es asumiendo que este archivo de Word es la demanda. Simplemente a esto le vamos a hacer un proceso para que quede organizado en 3 segundos. Ya con nuestro proceso, pues él quedó aquí reorganizado como tal. Hay dos cosas que nosotros le suministramos a nuestros usuarios. Es cómo capturar la historia laboral desde PDF, porque ustedes vieron que la seleccionamos, pero es con una opción especial. Y esta otra parte, cuando se trasladó, ustedes observaron que el archivo estaba descuadrado. Nosotros también les enseñamos a ustedes cómo en 3 segundos les queda el archivo de esta forma. Bueno, ya finalizamos entonces para que ustedes observen cómo hicimos una liquidación real, una historia real, capturamos toda la información y lo tuvimos prácticamente, y eso pues que nos demoramos porque se hacían las explicaciones, pero prácticamente ustedes pueden estar haciendo una liquidación
entre 15, 20, 30 minutos como tal, tener a su cliente y decirle que vengan a tarde para entregarlas. Lógicamente, dependiendo de algunos problemas que se puedan presentar en la historia laboral del cliente, sí se podría demorar algo más, pero es por ya por situación de la propia historia laboral. Pero nuestro liquidador le va a suministrar a usted una rapidez, agilidad y exactitud para usted poder hacer la liquidación como tal y poderla entregar como soporte a una demanda, sea contra Colpensiones o ante los jueces, para que puedan solicitar el derecho real de que está reclamando su cliente como tal. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier inquietud, no duden en consultarnos, en enviarnos la información que ustedes necesiten a la información que estamos pues suministrando aquí en pantalla o debajo de la información del video que ustedes encontrarán. Bueno, muchísimas gracias y una feliz noche.